Hola, ¿qué tal amigos? Te voy a enseñar cómo crear tu página web con un diseño increíble y profesional utilizando Hostinger. Lo mejor de todo lo puedes lograr en tan solo unos minutos. Así que comenzamos. Y recuerda que el primer paso es adquirir tu hosting y te voy a enseñar cómo adquirirlo con un super descuento. Recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video que te llevará al mayor descuento que hay en internet para contratar tu plan con Hostinger. Aquí estamos en la página principal y vamos a bajar y debes de seleccionar el plan que tú quieras contratar. Recuerda que el Premium tienes acceso a crear 25 sitios web, pero lo que no me gusta del Premium es que no te da acceso a herramientas de inteligencia artificial, lo cual te hace ahorrar muchísimo tiempo. Personalmente, el plan que más te recomiendo es este de medio que se llama Business, porque es el más completo. Puedes crear hasta 50 sitios web y además te dan herramientas de inteligencia artificial, lo cual te ahorra muchísimo tiempo a la hora de crear artículos, productos, etcétera. Para contratarlo vamos a darle clic en elegir plan y aquí nos manda al tiempo de contratación. Por defecto viene a 48 meses. Si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, yo te recomiendo dejarlo en 48 meses. Ahora, si tú me dices quiero gastar lo mínimo el día de hoy, te recomiendo contratar lo mínimo a 12 meses y aquí te aparece cuánto te estarás ahorrando. Hay una gran sorpresa para ti porque te van a hacer un doble descuento. Aquí a tu derecha tienes esto que dice tienes un cupón de descuento. Dale clic y en la cajita de texto debes escribir Andrés Valenzuela, como lo ves en la imagen, y después dale clic en aplicar. Y listo amigos, te estarán haciendo un 10% extra de descuento, lo cual quiere decir que tu hosting te va a salir más económico. Te va a aparecer así, cupón aplicado. Después vamos a darle clic en continuar. Aquí tenemos que ingresar un correo y una contraseña y darle clic en registro. Después es importante que ingresemos todos los datos que nos pide el sistema, como nombre, apellido, teléfono, etcétera. Y una vez que terminemos vamos a darle clic en continuar. Por último vamos a hacer nuestro pago. Recuerda que puedes pagar con tarjeta, con PayPal, Google Pay y opciones disponibles en el país que tú hayas elegido. En este caso, si tú pagas con tarjeta, dale clic acá en enviar pago y te va a estar mandando a que rellenes todos los datos de tu tarjeta, como nombre, el número de la tarjeta, absolutamente todo lo rellenas y una vez que termines le das clic en pagar ahora. Y listo amigos, tu pago se va a procesar. Y recuerda que toda la información te la van a estar enviando a tu correo electrónico y después te va a estar mandando a esta ventana donde dice hola, ¿para quién es este sitio web? Aquí yo te recomiendo darle clic abajo donde dice saltar y después nos manda ¿quieres crear o migrar un sitio web? Vamos a seleccionar crear un sitio web, después en próximo. Y acá nos da los datos de inicio de sesión para que nosotros podamos acceder al panel de administración. Esto lo dejamos como está. Recuerda que aquí puedes ver la contraseña y también copiar y guardarla en un lugar seguro. Y después vamos a darle clic en próximo. Aquí nos da opciones a elegir, pero vamos a darle clic abajo donde dice crear un sitio web en blanco. Y aquí amigos es donde nosotros podemos reclamar nuestro dominio gratis. Te va a aparecer tienes un dominio gratis y aquí en el buscador puedes escribir el nombre del dominio que tú quieras registrar, o si por ejemplo en este momento no sabes qué nombre del dominio quieres registrar, le puedes dar clic acá en la parte de abajo donde dice utilizar dominio temporal y el sistema te va a asignar un dominio y puedes registrar más adelante el nombre del dominio que tú quieras 100% gratis. Después vamos a darle clic en siguiente. Y aquí nos manda esto que dice ¿dónde está tu público objetivo? Generalmente yo lo dejo como está, no movemos nada y vamos a darle clic a instalar WordPress. Esperamos ahorita que se instale, no tarda mucho amigos. En cuanto termine, de forma rápida te va a estar enviando a este panel de control, que es el panel de control de WordPress, donde desde aquí puedes administrar todo tu sitio web. Ahora, si por alguna razón te marca un error, no te preocupes porque te voy a enseñar cómo acceder a este mismo panel de control. Lo que tienes que hacer es irte a la página oficial de Hostinger y acá en la parte de arriba darle clic donde dice Login. Aquí debes de ingresar tu correo, la contraseña y darle clic en Login. Como puedes ver te estará enviando al panel de control de Hostinger donde desde aquí puedes administrar todo. Y algo muy importante que quiero decirte es que tienes que verificar tu correo electrónico.
te aparecerá un mensaje aquí donde te va a decir que debes de verificar tu correo, así que es súper importante que lo hagas en este momento. En mi caso no me aparece porque ya lo he hecho, pero es súper importante que te tomes el tiempo de verificar tu correo para que no te eliminen tu cuenta de Hostinger. Muy importante. Aquí en tu panel de control de tu lado izquierdo tienes el apartado que dice sitios web, dale clic. Y aquí te aparecerá lo que son las listas de los sitios web que tú tienes creado. Te debe de aparecer uno que es el que creamos. Y acá tienes tres opciones. Tienes que darle clic en la opción del medio que dice Admin WordPress. Se te abrirá una nueva ventana como la que ves en pantalla. Va a decir redireccionando. Esperas un ratito y como puedes ver te va a llevar justo a lo que queríamos, al panel de administración de WordPress. Ahora bien amigos, vamos a hacer las configuraciones más importantes para nuestro sitio web. De nuestro lado izquierdo tenemos el menú y nos vamos aquí donde dice ajustes. Vamos a darle clic y aquí lo primero que tenemos ajustes generales, título del sitio, es decir, el nombre de tu página web, de tu negocio, de tu marca, etcétera, y aquí lo debemos de ingresar. Después aquí en la parte de abajo, descripción corta, vas a resumir a qué se dedica tu marca o tu negocio. Aquí en icono del sitio puedes elegir un icono, le vas a dar clic, después seleccionar archivos y te manda a tu computadora para que puedas elegir un icono. En este caso voy a elegir este de ejemplo, se está cargando y dale clic acá donde dice establecer el icono, te manda a recortarlo, también lo puedes omitir, dale clic recortar y listo, como puedes ver ahí se ingresó. Después vamos aquí donde dice idioma del sitio, en este caso me marca que está en español de México, pero yo te recomiendo ponerle solamente español, el que no tiene ningún país. Esto es bien importante porque después si queremos instalar plugins o cualquier otro detalle no lo traduce bien, por eso es de suma importancia seleccionar que solamente diga español sin ningún país. También acá puedes seleccionar tu zona horaria, en este caso yo voy a seleccionar Ciudad de México y también aquí puedes seleccionar el formato de fecha o dejarlo por defecto, en mi caso yo lo dejo así y listo amigos, vamos a darle clic hasta abajo, guardar cambios. Ahora otra configuración muy importante aquí a la izquierda donde dice lectura. Aquí esto que dice visibilidad en los motores de búsqueda, asegúrate que esté así sin seleccionar. En dado caso que esté seleccionado, pues simplemente lo deseleccionas y dale clic en guardar cambios. ¿Por qué? Porque si esto está seleccionado, tu sitio web nunca se va a poder indexar en Google. De lo contrario, pues las personas nunca te van a poder encontrar en internet. Así que es bien importante que no esté activo. Ahora la última configuración es esta que dice enlaces permanentes. Le vas a dar clic y asegúrate que esté seleccionado nombre de la entrada. Bien importante porque muchas veces está seleccionado simple, pero lo que queremos seleccionar es este nombre de la entrada y aquí en la parte de abajo le das clic en guardar cambio. Ahora amigos, te voy a enseñar una herramienta que te va a permitir poder crear tu sitio web en tan solo unos minutos con un diseño muy bonito, muy increíble, así que pon muchísima atención. Lo primero que tienes que hacer es irte a la descripción o en el primer comentario de este video y te voy a dejar un enlace a la herramienta. Ese enlace te va a aparecer así, está en Google Drive y lo tienes que descargar. Simplemente acá le das clic en descargar y es importante que sepas dónde se descargó porque ahorita lo vamos a estar instalando. Para instalarlo acá nos vamos donde dice apariencia, le damos clic, después añadir tema, después subir tema. Te abre esta parte y dice seleccionar archivo. Vamos a darle clic, buscamos lo que hemos descargado, en este caso yo lo tengo aquí, vamos a darle clic en abrir y después en instalar ahora. Lo que vamos a hacer ahorita es esperar a que se instale el tema y listo, te tiene que aparecer el tema se ha instalado correctamente y dale clic en activar. Vamos a esperar un ratito y ahorita nos va a estar mandando a este menú. Vas a dejarlo así, Preview Website, y vas a darle clic en el botón de abajo. Y aquí tú también puedes modificar lo que es el nombre de tu negocio, también lo que es a qué se dedica tu negocio. Lo puedes modificar o dejarlo como está porque anteriormente ya lo hemos agregado. Después clic en el botón de acá abajo para siguiente. Vamos a dejarlo en visual, siguiente. Y aquí debes seleccionar las categorías a la cual va a pertenecer tu sitio web.
y vamos a darle clic en siguiente. Vamos a elegir si queremos que se edite con Elementor o con vBuilder, cualquiera de las dos opciones está bien. En este caso lo vamos a hacer con Elementor. Vamos a darle clic en Next y aquí viene lo más importante, amigos, que ya tenemos más de 600 estructuras o plantillas listas para nuestro sitio web. La verdad es que esto facilita muchísimo el trabajo porque ya toda la información está lista y lo único que tenemos que hacer, amigos, es modificar y adaptar toda la información a nuestra empresa o negocio. Supongamos, por ejemplo, que nosotros tenemos un restaurante de hamburguesas. Por ejemplo, acá hay una estructura. Si queremos ver cómo se vería esa estructura ya instalada, vamos a darle clic a este ojito. Se nos abre una nueva ventana y date cuenta cómo ya esta estructura está lista. Nosotros podemos cambiar el logo, cambiar el video también de fondo, lo que es este título, ponerle el título que queramos, adaptar los colores a nuestra marca o empresa y date cuenta cómo tiene un diseño increíble, lo cual capta la atención del usuario. Entonces, básicamente esta estructura ya la podemos modificar nosotros a nuestro gusto y solamente agregar la información de nuestra marca o empresa. Y así, amigos, hay muchísimas plantillas o estructuras, son más de 600. Puedes sentirte libre de elegir la que tú quieras. Vamos a hacer el ejemplo con esta. Vamos a darle clic en seleccionar. Vamos a dejarlo así, el sitio web completo. Vamos a darle clic en siguiente y vamos a darle clic Start Installation. Seleccionamos estos dos y vamos a darle clic en Delay. Ahí está instalando, solamente tenemos que esperar. Y listo, amigos, te va a aparecer Congratulations, ya se ha instalado. Vas a darle clic a este botón, te abre otra nueva ventana. Pero como puedes ver, ya con un diseño increíble, lo mejor de todo en tan solo unos minutos. Y ya tú ahorita puedes comenzar a modificar todo esto a tu gusto. Para modificarlo, dale clic acá en la parte de arriba donde dice editar con Elementor. Y aquí tienes tres opciones: modificar cosas del sitio web, también modificar cosas del tema o limpiar archivos y datos. En este caso vamos a darle clic en el primero y desde aquí, amigos, nosotros podemos comenzar a modificar. Por ejemplo, si aquí quisiéramos modificar este texto, basta con solamente darle clic y de nuestro lado izquierdo podemos agregar el texto que queramos. Como puedes ver, ahí puse un texto de ejemplo: hola, bienvenidos a nuestro sitio web, hamburguesas Pelón, por ejemplo. Y así, amigos, podemos modificar lo que tú necesites. Por ejemplo, acá también este texto le das un clic y de tu lado izquierdo lo puedes modificar. Esta imagen, si la quisiera modificar, le das clic, acá la tenemos y dale clic abajo, seleccionar imagen para que tú ingreses la que tú necesites. También tenemos el apartado de la carta, viene siendo lo mismo, amigos. Te posicionas acá sobre el texto y aquí simplemente escribes lo que tú quieres y se comienza a modificar todo en tiempo real. Ahora recuerda que una vez que tengas los cambios listos, recuerda que en la parte de arriba donde dice publicar, le das clic para que ya se guarden los cambios. Vamos a darle clic en publicar, se guardan los cambios y listo. De hecho, lo puedes ver acá en este ojito, dale clic, se te abre una nueva ventana y ya puedes ver todos los cambios que se han hecho. Por ejemplo, acá ya puse hola, bienvenidos a nuestro sitio web, etcétera, y desde aquí puedes modificar absolutamente todo lo que tú necesites. Ahora, amigos, también recuerda que si por ejemplo tú cambias algo y no se ve reflejado, acá en la parte de arriba tienes este icono y el primero que dice se llama purgar esta página. Entonces dale clic, porque esto lo que va a hacer es purgar la caché de la página web para que se actualice y ya puedas ver los cambios reflejados, ya que Hostinger nos instala un plugin para que sea más rápido nuestro sitio web. Entonces, de esta manera, en dado caso que no cargue todo lo que has modificado, puedes hacerlo para que ya se pueda cargar toda la información nueva. Y bueno, amigos, como pudiste ver, de forma fácil y sencilla puedes modificar cualquier aspecto de tu sitio web. Básicamente ya tienes un diseño increíble, profesional, y lo único que tienes que hacer es rellenarlo con tus datos, adaptarlo a los colores, ingresar tu logo, etcétera, como te lo he enseñado de forma fácil y sencilla. Cualquier duda, escribe un comentario para poder ayudarte y recuerda que tienes acceso al mayor descuento para contratar Hostinger. El enlace lo tienes en el primer comentario y descripción de este video y te veo en el próximo tutorial.